Hey, ¿qué onda? Ya estamos aquí en nuestro estudio bíblico del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando lo que es Hebreos 3, 4, 5 y 6 para comenzar a entender mejor lo que es este libro que está increíble. Y bueno, al principio quiero comenzar en el capítulo 3. Dice, así que en mi versión en NTV, en otras versiones dice entonces y en otras cuantas por lo tanto. Yo quiero saber por qué dicen esto, qué pasó antes para que dijeran esto. Y bueno, me fui al contexto y lo que habla el contexto es que esta carta va escrita hacia judíos cristianos que habían aceptado obviamente a Jesús, habían puesto su fe en Jesús, habían sido salvos por gracia. Esta carta era para ellos, fue escrita en los 60 después de Cristo, o sea que esto ya tenía bastante tiempo, ¿no? 60 años. Entonces vemos cómo ellos son todavía perseguidos. Había persecución y ellos tenían haters y no los haters normales que tenemos nosotros en Instagram a lo mejor, sino haters reales que querían asesinarlos. Entonces vemos que también había una intolerancia hacia ellos por parte de sus familias y de su comunidad. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido seguir a Jesús y dejar sus viejas prácticas, dejar su vieja religión, dejar sus viejos sistemas religiosos. Entonces, seguir a Jesús era como dejar todo, darle la espalda a su familia, darle la espalda a la comunidad. Entonces ellos se volvían intolerantes, por lo que cuando ellos querían comprar, por ejemplo, a lo mejor algo en la carnicería, el carnicero decidía, ¿sabes qué? Yo te vendo o no te vendo, yo decido. O por ejemplo, si tú cometías alguna falta, como por ejemplo puede ser aquí una infracción de tránsito, simplemente el presidente o el gobernante en ese entonces podía decidir hasta cortarte la cabeza. Así de intenso era esta persecución hacia estos cristianos y tanto era este bullying, se podría decir, o tanta esta intolerancia, que ellos estaban pensando, ¿realmente vale la pena seguir a Jesús? Y es donde donde el autor entra y nos manda esta carta que está impresionante. Y vemos que el autor la semana pasada nos decía, la única manera de conocer a Dios es por medio de Jesús. Y no hay nadie sobre Jesús más grande, ni Moisés, ni los ángeles. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Y entramos al capítulo 3 y sigue este gran mensaje que vemos del autor de Hebreos. Es casi una prédica de esas que dices que está en fuego. Vemos cómo él toca una historia muy semejante, muy parecida, o que ellos habían estudiado por mucho tiempo y habían vivido en su momento. Era los 40 años que anduvieron en el desierto los judíos, ¿no? Cuando fueron sacados de Egipto. Vemos cómo Dios los ayudó vez tras vez, siempre los cuidó, siempre los alimentó, y sin embargo este pueblo siempre regresaba a sus prácticas equivocadas, regresaban a desobedecer a Dios, y esto enfureció en su momento a Dios. Y sí, Dios pues soltó su ira tal vez en ese momento, y vemos cómo estos judíos no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso es lo que nos está hablando en grandes palabras en el capítulo 3. Y vemos cómo yo creo que este autor, que es un autor anónimo, dice en pocas palabras, hey amigos, regresen a Jesús, permanezcan con Jesús. ¿Por qué? Porque si tú eres necio, si tú desobedeces, ¿sabes qué va a pasar? No hay promesa después de lo que Él ha hecho por ti. No regreses al viejo sistema, a tu religión, a tu carne. Permanece con Dios. Tú puedes encontrar una brillante relación con Dios por medio de Jesús. Es lo que yo estoy viendo aquí en el capítulo 3 a grandes rasgos. Y en el capítulo 4 sigue este mensaje donde nos dice que si nosotros somos desobedientes, la NTV dice, no encontraremos lugar de descanso. Y dice, tiembla de miedo con esa idea. Imagínate que no encuentres un lugar de descanso. Y no me refiero tanto aquí terrenalmente, sino el lugar de descanso eterno.
que no llegues a ese momento. ¿Por qué? Porque fuiste necio, porque fuiste desobediente. Imagínate que no llegues a la tierra prometida porque no quisiste obedecer a Dios. Y yo veo en este capítulo 4 dos maneras infalibles de poder entrar a su presencia, de poder estar con Dios. La primera y una muy importante como cristianos es la obediencia a las palabras de Dios, que vamos a encontrar ¿dónde? En la Biblia. Y la Biblia misma, me encanta lo que dice en el verso 12 y 13, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es el que a quien rendimos cuentas. Entonces vemos cómo nuestra obediencia a la palabra de Dios es obedecer a Dios mismo, ¿verdad? Eso es increíble, porque si nosotros seguimos esta obediencia, nosotros vamos a alcanzar nuestro lugar de descanso. El segundo punto que veo en el capítulo 4, cómo vamos a alcanzar ese lugar de descanso, es por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y tenemos que aferrarnos a esto, a lo que creemos, que Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Josué. ¿Y por qué dice esto el autor? Porque para los judíos Moisés era el más grande. ¿Por qué? Porque él los había liberado de Egipto. Para ellos Josué era alguien muy importante. ¿Por qué? Porque Josué los había llevado a la tierra prometida. ¿Por qué los ángeles eran tan importantes para ellos y los tenían como misticismo, como algo muy sagrado? ¿Por qué? Porque ellos habían visto milagros a través de ellos, porque habían visto la voz de Dios a través de ellos. Pero aquí el autor les dice, Jesús es mucho mayor que ellos. Él es nuestro sumo sacerdote y no hay nadie que se compare a Él. Y nuestro Dios no es uno al que le tengamos miedo o que esté lejano. Sin embargo, dice verso 16, y es un versículo bastante popular. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Podemos acercarnos a Dios porque Dios es un Dios cercano, es un Dios amoroso, es un Dios amable. En el capítulo 5 seguimos, el autor nos sigue contando cómo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote, cómo es que Él lo logró, cómo nos da unos ejemplos acerca de esto, unos cuantos cuadros del sumo sacerdote. Pero hay algo que me llama mucho la atención en el versículo 12 en la NTV, que dice, regresen a lo básico. Un simple recordatorio, yo creo, para nuestras vidas. No hay que complicar mucho las cosas. Muchas veces estamos buscando muchas teorías, muchas maneras de vivir, muchos caminos, pero si regresamos a lo básico, que es obedecer a Dios y seguir a Jesús, yo creo que tenemos todo y nada más. Eso nos basta para nuestras vidas. Capítulo 6 es uno de los más intensos, de los más fuertes que he leído, porque habla cómo estos judíos cristianos habían aceptado a Jesús y gloria a Dios, estaba increíble esto, pero ahora querían regresar a su antiguo sistema de sacrificios, donde ellos para el su perdón de pecados hacían este sacrificio para sentirse mejor. Y el autor les dice, ustedes han conocido acerca del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, del juicio eterno. Ustedes conocen, ustedes son cristianos que al parecer pueden ser maduros, pero sin embargo ustedes quieren regresar a sus antiguas costumbres, a su antigua vida. Ahora, si tú saboreaste la bondad de Dios y fuiste iluminado por Dios, es imposible que te vuelvas a arrepentir. O sea que si tú alguna vez fuiste cristiano pero regresas a tu vida equivocada, aún sabiendo lo que Dios ha hecho por ti, eso es muy peligroso para nosotros, porque dice la Biblia que no hay más arrepentimiento. Pero al final me encanta porque termina con mucha esperanza. Verso 9 dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas
mejores, las cuales vienen con la salvación. Dios tiene planes mejores para nuestras vidas. Versículo 10 dice, pues Dios no es injusto, no olvida con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor. Dios no se olvida de lo que tú haces. Él toma en cuenta cada cosa que tú has hecho. Él le da valor a lo que haces. Él es una persona que es justa. Y termina al final del capítulo 6 hablando acerca de lo que es la promesa y los juramentos. Y esto me llena mucho de esperanza porque hace una increíble analogía acerca de esto. Dice el versículo 17 y 18. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Así que si Dios se ha prometido algo, Él lo ha jurado con su nombre. Es lo que nos está diciendo este versículo. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir, porque Él no es un mentiroso, porque Él no es un hombre para mentir. Entonces podemos aferrarnos a Jesús y a la esperanza de que Él es nuestra ancla firme y confiamos con toda nuestra alma. Así que esto fue nuestros capítulos que nos tocaron. Esperemos que te hayan servido de mucha bendición. Y pues bueno, si tú quieres seguir aprendiendo de esto, síguenos en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, IGTV también, para que puedas ver estos videos. Y si se te pasó algo, simplemente regrésale para que sigas aprendiendo más de la Biblia con nosotros. Así que nos vemos en nuestra próxima reunión. Bye.